hacia donde estamos ahora nosotros dirigiéndonos en el tema concreto de jardinería vertical, que es lo que nosotros llevamos más. La ponencia la he preparado un poco en el sentido también de viridalia, sobre todo a nivel... No puedo entrar a hacer un listado de especies, que sería muy pesado, pero sí que en las diapositivas, en las imágenes iréis viendo listados de... tanto listados que hemos empleado en obra concreta como listados generales de lo que usamos en la tipología de obras más habitual de Barcelona. Me presento rápidamente, yo soy Daniel Cueva. Babylon empieza en el 2003, estamos en el año 21 y bueno, nosotros somos jardineros, venimos desde la obra. De hecho, nosotros lo que hacemos es intentar juntar en aquel momento la técnica de acceso vertical con la jardinería, y en aquel punto estuvimos en el encuentro de caminos entre la gente que estaba desarrollando tecnologías y nosotros, que éramos los que teníamos, digamos, la facilidad de aplicarlas, ¿no? Entonces, nuestra experiencia viene desde la parte de la aplicación, y después de 20 años pues ya tenemos un poquito de recorrido, pero bueno, siempre lo hemos vivido todo desde la parte de la obra, ¿no? Desde la parte más práctica de la jardinería vertical. Todas las ponencias de jardinería vertical así siempre empiezan un poco explicando los beneficios y la evolución, y en este caso yo no he querido dedicarle minutos a esto. Intentaré dejar unos minutos después para hacer un poco de foro, también porque un poco lo que hablábamos antes fuera, ¿no? Al final nosotros estamos todos convencidos de los beneficios de la planta, entonces que nosotros a nosotros mismos nos estemos explicando es como a un fanático religioso hablarle de las bondades del Papa de Roma, ¿no? Pues sería lo mismo, ¿no? Estamos todos convencidos, sabemos lo que hay, los beneficios que hay, la capacidad de adaptación a las ciudades, porque al final sí que hay dos cosas como muy básicas, ¿no? La vegetación en el medio urbano hace que sean más habitables climáticamente, los efectos de isla de calor se reducen, y sobre todo este tema de la biofilia en formas generales, ¿no? Que creo que es, también lo hablábamos hace un momento, es una de las grandes bazas que tenemos en el sector. Paul me hacía una reflexión en la que creo que estoy muy de acuerdo, que es importante que la gente entienda que nosotros no solo aportamos paisaje, aportamos salud, aportamos toda una serie de beneficios, y la biofilia como tal, en el sentido mucho más amplio, creo que es de las dos cosas de beneficios, así que muy brevemente quería exportar. Luego también hablar del debate. Hay un debate que yo no puedo ser impermeable a él, que es el debate sobre la conveniencia o no de la jardinería vertical. La jardinería vertical es una jardinería tecnológica, es una jardinería cara, es una jardinería que, como a la poco que tengas un poco de conocimiento técnico, se entiende que no es una jardinería ecológica al uso, es una jardinería tecnificada que lo que hace es, con costes elevados, intentar cambiar un medio urbano. Entonces, es un debate en el que siempre o es habitual y es lógico y es coherente y es normal y es positivo que haya ciertos retractores. Aquí nosotros, desde nuestra posición de jardineros verticales, sí que es decir que en un paisaje idílico en el que nosotros estemos rodeados de naturaleza, la aplicación de jardinería vertical no tiene no es que no tenga ningún sentido, tendría un sentido estético, tendría un sentido técnico, podría ser beneficioso, pero el problema es que nuestro paisaje, Barcelona en concreto, pues muchas mañanas es esto. Y esto con unas densidades de población elevadas, con unas distancias de calles que lo mismo por su uso o por su urbanismo propio no nos permiten la introducción de beneficios del verde más eficientes, que podría ser el arbolado, ¿no? Como paradigma de la eficiencia del beneficio ecológico de la vegetación. Y entonces, en ciudades como Barcelona o como Madrid, pues es lógico que tendamos a utilizar técnicas y tecnologías que nos permitan volver a la naturaleza, porque uno de los paradigmas que creo que son importantes es, por ejemplo, el paradigma de Pekín, ¿no? En la que es una de las ciudades más contaminadas del mundo, y la necesidad humana de tener cierto contacto con la naturaleza ha llegado a generar cosas tan frikis como esta, que es que la municipalidad de Pekín ha decidido poner pantallas
en las que los ciudadanos en los puntos de máxima contaminación pues pueden tener paisajes naturales, o incluso se hacen reproducciones de la salida y de la puesta de sol para que la gente que está dentro de la nube contaminante pueda tener un sentido. Esta biofilia que hablábamos, estos beneficios psicológicos y de naturaleza, de forma inconsciente o no premeditada, se traducen en este tipo de cosas. Y este tipo de cosas creo que no están lejos de este tipo de cosas, que al final no deja de ser lo mismo. Esto es aquí en España y es al final forrar con césped artificial una infraestructura urbana que tenemos como esta necesidad de verde y la suplimos con plástico, ¿no? Pero implica un poco esta necesidad. Y este tipo de actitud también es el que ha hecho que hoy en día esto es nuestra imagen normal de un bar o de un restaurante. Ponemos plástico en forma de planta. Y entonces creo que la conjunción de todos estos pues es una de las cosas que está bien que tengamos en cuenta, ¿no? El hecho de que tenemos esta necesidad y aunque sea caro, aunque sea así, tenemos la posibilidad de aplicar soluciones que nos permiten la renaturalización de las ciudades. Y en ello estamos. O sea, podemos salir del plástico. Estos son ejemplos mundiales: Madrid, Colombia, París, Australia, Milán y Singapur, ¿no? Que son pues, efectos de cómo aplicamos la tecnología para regenerar esta renaturalización. Introducción hecha. Entonces, ahora vamos a centrarnos un poquito más en el núcleo de la ponencia, de las tendencias o de la evolución que está teniendo esta aplicación tecnológica en la ciudad de Barcelona desde nuestro punto de vista. Una de las paradigmas que están cambiando y que ya han cambiado y que es importante tener en cuenta es que Barcelona lo ha asumido como modelo de ciudad, la aplicación de jardinería vertical, ¿vale? Es decir, actualmente ya hay un concurso público que está en el segundo año, que está dotado con estos 550.000 euros en periodos de 2 años, que mantiene 37 instalaciones aquí pone 34, pero en realidad son 37 y hay alguna más que se está añadiendo ahora, de jardinería vertical dentro de la ciudad, ¿vale? Esto representa una repercusión que está cerca de los 6.000 metros cuadrados, 5.800 en la ciudad de Barcelona. Haciendo un cálculo que creo que es interesante también a nivel del mito o de la realidad de que las jardinerías verticales pueden ser muy caras, a nivel urbanístico y ciudad, está bien hacer la repercusión porque al final estamos teniendo unos costes anuales de 40 euros por metro cuadrado de repercusión de jardinería vertical antes de IVA y se aproximan a los 50 cuando ponemos el IVA. Pero igualmente son costes de mantenimiento que a nivel urbano son yo creo que bastante asumibles, incluso comparables depende de qué coste de jardinería horizontal. Entraré un poquito más en detalle de este coste, porque hay que ser un poco cuidadoso a la hora de hablar de estos números, ¿vale? Las dinámicas de cambio. Cuando hablamos de tendencias hay que ver los motores que nos están haciendo cambiar. Los motores que nos están haciendo cambiar los he juntado en 3 bloques. Lo que es la evolución referida por aspectos económicos, la evolución que nos está viniendo por técnica, porque al final somos un sector nuevo que está en evolución técnica, y después una evolución formal y las aplicaciones concretas que nos están viniendo, ¿vale? La técnica ha tenido un catalizador, un acelerador en este periodo de sequía y con la legislación de sequía, que entraré un poquito más a fondo, ¿vale? Y luego la evolución formal también nos está haciendo hacer que las aplicaciones de jardinería vertical se vayan diluyendo en su formato habitual y dejemos de trabajar tanto en muros verdes estándar como con otras aplicaciones. En la repercusión económica, que aquí es el matiz que quería aportar en estos costes de ciudad de 40 euros antes de IVA metro cuadrado por repercusión, la línea que se está cogiendo en Barcelona es ir poco a poco separándose de los muros verdes que tienen costes de mantenimiento más complejos a este tipo de estructuras. No está la foto, pero seguramente si os hablo de la obra del edificio Planeta o de la esquina de la calle Sant Manat, que es el Jardí Tarradellas,
de Juli Capella, que es todo un aterrazado de planta colgante y enredadera que se hizo con introducción de fauna y así. Seguro que los conocéis. Este paradigma de llevar plantación en horizontal en jardineras suspendidas sobre las medianeras que tienen estabilizadas la ciudad, que ya no son construibles delante, es la línea que está evolucionando dentro del Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho pruebas en todos los sentidos, en este tipo de construcciones, de trabajar con las enredadoras a diferentes niveles de plantación o de los muros verdes en horizontal, y parece que por comodidad y por capacidad de traspaso a las dinámicas de mantenimiento de las brigadas municipales, este tipo de construcciones son las que están implantándose. También hay razones añadidas, que son estas fotos que os quería explicar. La primera foto es la combinación de técnicas en aprovechamientos de aguas y en aprovechamientos solares, la facilidad de acceso en jardineras que puedan estar a un nivel más bajo, y el último ejemplo, el de BTB, es interesante porque son modulares, esto es replicable. Este jardín concreto tiene aprovechamiento solar, tiene aprovechamiento pluvial, y es un sistema modular que se puede llevar a construcciones en diferentes emplazamientos replicando los módulos prefabricados. Son líneas de evolución que está aplicando el Ayuntamiento actualmente. No son las únicas instalaciones. Estos son dos instalaciones de este año bastante... o sea, el muro verde sigue aplicándose, sigue en boga, y sigue en boga también por la repercusión económica y la evolución económica. Es decir, el sector hotelero, por ejemplo, es históricamente uno de los que más ha apostado por la jardinería vertical, pero sigue apostando fuertemente por la jardinería vertical. Esta obra, que está cerca de la Ronda de Litoral, si la conocéis, es bastante nueva, es de este año o de este año pasado, es súper emblemática, le está dando carácter a la ciudad y se sigue aplicando. El otro día estuvimos en un hotel en que habían tenido un incendio y una de las primeras cosas que querían restaurar era su jardín vertical interior, no es visitable, pero precisamente porque consideran que es el carácter y el reclamo que más tienen de cara a poder poner las habitaciones en un 5 estrellas superior, que es lo que es. Y luego oficinas de empresas, centros médicos, etcétera, siguen apostando también por temas de jardinería vertical interior en este sentido. Quiero decir, al final las líneas de evolución, los muros verdes se están estabilizando, se están reduciendo las técnicas constructivas a 3, básicamente, y en jardinería pública nos estamos yendo hacia repercusiones un poco de plantación más tradicional con enredaderas en jardineras suspendidas, ¿vale? En técnicas constructivas, lo que sí que nosotros observamos es que más o menos se están consolidando 3 técnicas. La técnica primera de construcción sobre textiles, heredera directa de Patrick Blanc, con diferentes aplicaciones, diferentes marcas y más o menos mejores o peores calidades, ¿no? Pero los sistemas textiles es uno de los que, sobre todo a nivel de planta interior y sobre todo a nivel de obra, se está estabilizando también porque es como la más fácil aplicación. Entonces, obviamente el sector va creciendo, van apareciendo empresas nuevas, y las empresas nuevas, una de las formas más fáciles que tienen de trabajar es sistemas textiles, que sobre todo en interiores y en exposiciones poco expuestas realmente tienen una facilidad de manejo relativa y una buena repercusión de precio por metro cuadrado. Los gaviones de sustrato es otra de las técnicas que se está estabilizando por su resiliencia. Son los que son capaces de aguantar los periodos de sequía y son los que encuentran un equilibrio entre el mantenimiento de personal de brigada pública o de personal menos especializado, que puede trabajar con una dinámica menos frágil, un poco más consolidada, con más resiliencia, que es el gavión. Y la tercera que se está estabilizando son las lanas de roca a nivel de ligereza en instalaciones de gran formato, porque al final la gran ventaja de la lana de roca sobre los sistemas de sustrato pues es la estabilidad física, el apelmazamiento de los elementos finos o no sé cómo os digo, las escorrentías y la compactación de los sustratos convencionales.
Entro un poquito ahora a poner ejemplos de obras en los que, por ejemplo, esto es Jardinería Pública Barcelona, una plaza, la Plaza de las Donas del 36, y aquí es un poco lo que he querido poner para Viridalia, ¿vale? Estas ponencias que estarán disponibles, estos son listados de plantas de obras que han funcionado, con interrogante marcado aquellas que a nosotros nos han dado peor resultado. Todo y que sé que algunas de ellas se utilizan, otras empresas utilizan con buenos resultados, pero que nosotros, por lo que sea, pues las tenemos más en duda, ¿vale? Este jardín fue una combinación entre planta vivaz y planta crasa y cactácea, porque la parte de la derecha, donde están las lamas blancas, tenía una temperatura muy elevada y fue de las primeras experiencias que hicimos con planta crasa y cactácea, que realmente es una de las líneas de vegetación que se está también imponiendo, porque por lo mismo, porque nos permiten más resiliencia, nos permiten más capacidad de aguantar una sequía o una facilidad de manejo. ¿Vale? En jardinería convencional de exterior soleada, otro ejemplo de especies habituales que podéis encontrar. Esto es un jardín vertical que está detrás del Corte Inglés de Diagonal, no recuerdo el nombre de la calle, pero bueno, es un jardín público de jardinería vertical de Barcelona. Otra de las líneas que comentaba de las enredaderas puestas sobre jardinería, este es otro edificio público que está en Nou Barris, en la calle San Iscla, es un polideportivo, y este también tiene otro de los puntos de evolución que son importantes, que es que la jardinería vertical, y esta obra en concreto es un paradigma de ello, puede llegar a ser totalmente autosuficiente en agua. Este jardín a día de hoy lleva construido creo que 8 años o así ya, y no ha gastado una sola gota de agua de red. Se hicieron unos aljibes, tiene 50 metros cúbicos de acumulación en aljibes inferiores, recogen las cubiertas superiores y hay recirculación del propio jardín. Y esta es una fachada que, si no recuerdo mal, tiene 900 metros cuadrados de repercusión de fachada, que a día de hoy, en 8 años y habiendo pasado el periodo de sequía que ha pasado, no ha gastado una sola gota de agua de la red. ¿Vale? Y aquí esta foto es para viveristas y para Viridalia, que es listado de especies habituales de plantación en jardinería vertical. He querido poner las especies más habituales en jardinería interior, que son casi todas las que veis al principio, y después de los puntos suspensivos, las campánulas, jasmines, lavándulas, rosmarinos, etcétera, especies de más sol, ¿vale? Pero que también son muy habituales en todo este tipo de jardinería. Decir también que hay una línea de expansión, que vamos probando cosas nuevas, que vamos probando cosas que incluso puedan ser muy raras y que dentro de la evolución en sequía ahora hablaremos, ¿no? Pero en esta foto os la quería enseñar, que es, por ejemplo, un Equisetum, que al principio pues no pareciera que fuera una especie que se nos adaptara bien en vertical. Hicimos toda una serie de pruebas con vegetación de ribera en este jardín concreto, y yo, por ejemplo, es una de las cosas que me ha sorprendido más de las últimas pruebas que hemos hecho, que son cómo han reaccionado a la verticalidad de especies como el Equisetum. Y sí que decir que los limoniums y los atriplex, que aquí no salen las fotos, son especies que estamos probando por temas de salinidad, ¿vale? Ahora voy para allá. Esto es una obra nueva dentro de esto que decíamos, que igual que en jardinería pública estamos estabilizando los tipos de jardinera, en jardinería privada o semipública, como puede ser esto, los muros verdes siguen en boga. Esto es una restauración de una antigua obra que hemos hecho ahora, ¿vale? Y que también os hemos puesto aquí el listado de plantas, que bueno, pues para el sector viverista, si os puede interesar tener la información, creo que puede ser interesante. Otro de los motores que hemos tenido en jardinería vertical en Barcelona a nivel de las cosas que están generando tendencias ha sido la sequía. La sequía lo ha revuelto todo, como os podéis imaginar, se han cerrado grifos, incluso hay
ciertas controversias no, hay cosas muy incoherentes que incluso instalaciones que tenían aguas recicladas o acumulaciones de aguas pluviales y teniendo agua, los decretos de sequía impedían regar. Esto ha sido una cosa que es totalmente incoherente y que seguramente en legislaciones futuras iremos corrigiendo poco a poco porque se está trabajando desde ello en el sector y espero que se consigan frutos, pero lo que sí que ha llevado es que a muchas de las instalaciones actuales ya hayan entrado en este tipo de adaptaciones. Esto es un jardín vertical que está situado en la calle Pallars con Lope de Vega seguro, y creo que es Pallars la esquina, y que por ejemplo pues ya se han adaptado todas las instalaciones de riego añadiendo estos depósitos para poder trabajar con un bombeo y un agua freática y una recirculación. Esto es al final el futuro que yo creo que tiene que ir todo este tipo de jardinería más tecnológica, es decir, cuando planteemos un jardín pues que ya tengamos la previsión de dónde vamos a sacar el agua. Las pluviales son muy importantes para nosotros y luego pues las recirculaciones también son importantes. A nivel legislativo podemos adaptarnos relativamente fácil porque nosotros no tenemos sprays, con lo cual todos los temas de legionela, cuando trabajamos con goteos enterrados o goteos que están protegidos, podemos trabajar relativamente bien sin tener más que acumulaciones y bombeos, sin tener filtrajes sanitarios de coste elevado. El problema de esto es que cuando entramos en recirculaciones estamos teniendo problemas de que se nos disparan las salinidades en cultivo, ¿vale? Entonces, esta es otra de las líneas que yo quería comentar en un foro de viveristas. Sí que decir que he hecho un podium de las 3 especies que se han adaptado más a la sequía, que han sido la rusquia. La rusquia ha entrado en periodo latente. Yo no sabía que esta planta, como una rosa de Jericó, podía entrar en latencia. Esta ha estado, no sabría decir el periodo, porque era el jardín de Tibidabo que estuvo parado bastante tiempo, pero desde que nosotros empezamos proyecto cerramos grifos totalmente y la hemos tenido medio año en un textil de 1 centímetro, o sea, capacidad de acumulación de agua 0, y una vez hemos vuelto a regar, ha reverdecido. Ha sido una de las especies que ha entrado en latencia y que creo que es interesante tenerla en cuenta. Lo mismo ha sido el Calocéphalus. El Calocéphalus ha sido otra especie que ha aguantado estoicamente. También es cierto que se muere y se queda igual, con lo cual lo mismo tampoco no acabas de saberlo, pero luego nos está rebrotando de puntas y realmente han sido especies que veis toda la quemada aquí hay 2 sectores de riego, a la derecha se ve un Plectranthus que sí que había aguantado, que tenía riego, pero la parte izquierda, que había tenido una sequía total y absoluta, en un ático en orientación sur, o sea, ahí hay chicha dura de secarse todo y quemarse todo, y el Calocéphalus ha aguantado. Y en este jardín que os mostraba antes de la Plaza de las Donas, también tuvimos una avería que tuvo sequía y la Tulbalgia violácea ha aguantado un montón. Ha sido una de las que ha conseguido. Ayer cuando hablaba Sergi Massanes de las tendencias de jardinería sin riego, pues en la experiencia vamos intentando sumar estos conocimientos a la verticalidad también, y este podium lo quería poner. Obviamente dentro del podium las plantas crasas y cactáceas están ganando mucha importancia, sobre todo también en jardinería pública en las que los mantenimientos se bajan. Y aquí pues he puesto un listado de las que nosotros hemos utilizado más últimamente y que nos han dado buenos resultados. Seguro que hay alguna falta porque está escrito así, corre y no hay alguna falta, ¿vale? Una foto de un jardín seco afectado por la sequía totalmente. Y entonces estas son especies que hemos adaptado o que hemos reintroducido también sobre los disponibles que hemos tenido cuando hemos tenido que replantar jardinería vertical en Barcelona después de este periodo de sequía tan potente. Por supuesto, la parte izquierda son jardinerías de interiores, ¿vale? Porque es obvio que filodendros y defenbaquias no entran dentro del parámetro de sequía, ¿vale? Pero en interiores sí. Y estas son cosas que hemos estado probando y potenciando mucho fuera. Como veis, hay otra vez de los permas, los antemums, otra vez estamos trabajando en cactáceas y así. Las lantanas no se nos están adaptando demasiado bien a la verticalidad, por eso tiene este interrogante. Y lo último es que en las recirculaciones de salinidad lo que estamos intentando es ahora empezar a trabajar con especies que puedan resistir salinidades altas,
o incluso estamos intentando encontrar estudios que lo que hablen sean de plantas que fijen sales, que nos saquen sales de los sustratos. ¿Vale? En este sentido, mucha de la planta dunar, de la planta de primera línea marítima, son las que nos están dando posibilidad de trabajo. Armería marítima la tenéis en la foto. Hay especies, estamos informándonos, hay especies de aquí que aguantan salinidades bastante altas según estudios y que yo no las tenía en cuenta como tales, como puede ser la édera. Las éderas en general tienen una capacidad de aguantar salinidades muy elevadas. Rosmarinus, bugambilias, obviamente en vertical tenemos que ir con cuidado, pero en recirculaciones de los jardines de enredadera es una de las plantas que nos pueden permitir trabajar, y estamos empezando a trabajar con toda esta línea del funoi marí o del asteriscus marítimos, que ya lo habíamos utilizado porque por la floración es bastante interesante, y los géneros atriplex y los géneros limonium nos están dando posibilidades de trabajo en este sentido. ¿Vale? Y en este sentido sí que estas tres que las estamos probando son las que estamos apostando por ellas como fijadoras de sales. Entonces en jardines en que hemos tenido grandes sequías, como el que os he mostrado en la foto anterior del Cassia Forum, estamos intentando plantar estas cosas a ver si conseguimos que la salinidad nos baje, que la salinidad en recirculaciones nos baje, y creo que es una de las líneas de desarrollo de plantas en viverismo que está bien estudiarla a nivel de adaptación a la sequía en los espacios urbanos. Y ya por último, en las dinámicas que tenemos una evolución formal, ¿no? Que es la normalización en la trama urbana. Aquí yo sé que hay algún culpable de algún despacho de arquitectura que está apostando por ello, pero todo esto son fotos de Barcelona, y me gusta pensar que estamos normalizando dentro de nuestras ciudades este tipo de edificios o este tipo de restaurantes. Esto parece un render y en realidad es una foto hecha así antes de ayer. Tiene 3 días esta foto en Poblenou. Los dos edificios tienen toda esta serie de jardineras colgando, los alcorques naturalizados con especies de bajo consumo. Esta renaturalización, la evolución mental de la normalización de la vegetación en la trama urbana, creo que es una de las tendencias en las que estamos, y muy positiva. Luego el desarrollo de obras en las que la vegetación se utilice como refugio climático. Esto es el mercado del Clot. Este es el mercado del Clot, en el que pues, se han hecho este tipo de pérgolas que realmente pues, hay mucha especie caduca, pero esto pues, genera toda una serie de ventajas sobre el edificio y sobre el comercio de la zona y la habitabilidad de esta calle. O aplicaciones que también están cogiendo fuerza, que ya hace tiempo que están latentes, pero que van haciendo que esto, por ejemplo, es una obra de, creo que es Castellà del Vallès, ahora no estoy muy seguro, Castellà o Mollet, que es del Instituto de la Vivienda de la Generalitat, y esto es un filtro de aguas grises que recirculan viviendas de protección oficial hacia las cisternas de los baños, ¿no? Y es otra de los jardines verticales como refugio climático o como instalaciones activas dentro de la edificación, es otra de las tendencias que creo que poco a poco irán imponiéndose. En la evolución formal, la combinación de técnicas, ¿no? Estas jardineras suspendidas que se están haciendo en el plan de medianeras de Barcelona, pues cuando combinan la técnica de cubierta verde con jardinería vertical, pues se pueden hacer obras. Esta ya no es una obra nueva, pero sí que antes de colgar algo de fuera en la que la jardinería empieza a tomar el volumen aéreo en vez del muro vertical, pues quería referenciar. Y ya está. Sí que decir que las tendencias siguen. He querido mirar un poquito más allá. Esto es Zaragoza, que han hecho un parque de jardinería vertical en un tipo de aplicación que me parece muy interesante, que es pues, la combinación de enredaderas y así en diferentes alturas. Tipos de fachada de plantación en horizontal ya, que esto es una obra asiática de Ho Chi Minh, o aplicaciones de jardinería en refugios climáticos como esto que está en Estonia. Y una obra de las más frikis que he visto últimamente, que es en Alemania, el planteamiento del seto como pared constructiva, ¿no? Pues no sé muy bien cómo se definiría, pero ves la forma constructiva del edificio y una aplicación de jardinería vertical de gran formato que, como veis, pues también genera toda otra aplicación de trama urbana.
y que también podría ser un paso más dentro de las que estábamos viendo del 22 arroba. Y ya está, hasta aquí. Y creo que nos tenemos 10 minutitos para preguntas o así. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quién se atreve? ¿A quién rompe el hielo? ¿Alguien por aquí? Sí. Hola, gracias por la ponencia, muy interesante. Yo me preguntaba cuáles son los problemas mayoritarios que tenéis referente a plagas y enfermedades, que supongo que las habrá. Sí. Yo sé que suena raro, pero históricamente yo tengo que decir que en jardinería vertical tenemos pocas afectaciones de plagas, ¿vale? Menos que en jardinería convencional. ¿Por qué? No me lo preguntes, pero sí. Tenemos luego bastantes cosas habituales. O sea, el problema de salinidad sí que es una cosa que la hemos tenido ahí. Cochinilla es otra de las que tenemos más, y sobre todo en interiores con por ejemplo, interiores de humedad elevada, donde tenemos, fábrica del sol es uno de los paradigmas, donde tenemos bastante philodendron y así acostumbramos a tener colonias, o en el Zirtonium falcatum, que también es otra de las que tenemos muy en sombra, también se nos hacen colonias de cochinillas. Sí que es cierto que en nuestro sector la aplicación química es complicada porque muchas veces son espacios pequeños, de pública concurrencia cerca de las plantas. Hemos trabajado a menudo con fauna auxiliar, liberando crisopas o liberando dalias o las clásicas de así. Algunas aplicaciones por riego son interesantes, de fitosanitarios en riego. Como siempre, muchas de las instalaciones tenemos dosificadores de abono que pueden ir por riego, podemos hacer este tipo de aplicaciones fitosanitarias. Y otra de las míticas que hemos tenido fue que de un vivero nos llegó planta contaminada de cuscuta y es una planta invasora, y ahí tuvimos una guerra interesante que tuvimos que arrancar un buen trozo y bueno, y luego pues trabajar un poquito, pero básicamente estas son las tres que tenemos más. Uno de los problemas que sí que tenemos en jardinería vertical es tema de roedores con los goteros. Los goteros al estar, y esto sí que es una afectación que tenemos un poco seria, porque claro, una cascada a 10 metros de una plaza pública puede ser más complicada de reparación. Buscan agua los roedores, ¿no? Buscan agua. Los roedores han aprendido el silbido de arranque de los goteros y bueno, es un problema en jardinería en general, no solo en la vertical. No, claro, roedores, sí, pero sí. Nosotros los tenemos expuestos en sitios de más difícil acceso, no están enterrados y de peor repercusión. Al final, que te haga un charco en el suelo te molesta, que te caiga de arriba te molesta más. ¿Y pulgón no suele ser un problema? No hemos tenido demasiada afectación de pulgón, no, nada destacable. Porque yo alguna vez me he preguntado que quizás también sería interesante conocer, pero si no tenéis un problema, conocer la fauna auxiliar propia que tenemos en las ciudades, que podrían ser parasitoides o depredadores naturales sin necesidad de liberarlos, que seguro si va aumentando la masa vegetal en las ciudades y aumentan las plagas en consecuencia, seguro que en consecuencia también aumenta esta biodiversidad de fauna útil. Pero bueno, sí. Te lo dejo como idea. Sí, seguro. O sea, hay gente que ya está trabajando mucho con fauna auxiliar. Lo que pasa es que nos encontramos que a veces el problema de las faunas auxiliares que aplicamos es que no se estabilizan a lo largo del año por los periodos de invierno o por temas de fotoperiodo a menudo, ¿no? Pero sí que estamos soltando un montón de fauna auxiliar y seguro que se irán estabilizando. Seguro. Depredadores, seguro. Sí, sí. Hola. Iago Caballé de Valle Roig. Gracias por tu exposición muy completa. Yo te quería hacer dos preguntas. O sea, siempre que planteamos a un cliente hacer un jardín vertical, el principal problema no es el coste, que siempre, que es un problema, es real, el coste de ejecución, sino el coste de su cuidado y lo eterno que es este coste. O sea,
en según qué tipo de jardinerías horizontales, los mantenimientos o los cuidados de los años iniciales son caros o son elevados, pero luego al cabo del tiempo se pueden minimizar si la gestión es correcta. En cambio, en los jardines verticales no, o al menos a mí me parece que no. Y a los clientes les es un problema saber que aquello será una hipoteca de por vida. ¿Qué podemos hacer? A ver, estoy de acuerdo. O sea, de hecho, en jardinería horizontal seguramente el periodo más caro es el periodo de implantación y, como dices, una vez se estabiliza, a no ser que esté... El problema es que la jardinería vertical al uso, ¿vale? Jardinería vertical muro verde, no jardinería vertical contenedores suspendidos, etcétera, etcétera. Tenemos que mirarlo más como la jardinería horizontal de aquel restaurante que hace 2 plantaciones de flor de temporada al año. Este es otro paradigma de mantenimiento en que por mucho que se estabilice el jardín hay una repercusión constante porque hay un retorno económico y ahí es donde yo creo que es nuestro caché. Por eso creo que la tendencia es el público tirará hacia estas jardineras más estables, pero en cambio el privado que tiene un retorno económico, es decir, el hotel de lujo que en vez de tener una medianera fría tiene un jardín vertical con rotación de floración, entiende que eso es una inversión más que una estabilización. Yo creo que sería tirarse, y esto se hizo mucho al principio de la jardinería vertical, decir que esto no tenía mantenimiento, sería tirarse piedras en el tejado, que yo te dijera, no, esto funciona, porque estoy de acuerdo contigo. En la evolución del tiempo tiene mantenimiento y el mantenimiento no se reduce, es constante. Por lo tanto, tiene que haber un retorno que compense esta inversión. Me gustaría decir que no, que plástico, pero no. En vez de poderse implantar en cualquier sitio en la ciudad, estamos solo en sitios que haya un retorno de esta inversión o de este consumo. O sea, todo el mundo entiende que en un hotel de 5 estrellas el aire acondicionado debe ser perfecto, la calefacción perfecta, etcétera, etcétera. Pero en la calle, en lugares públicos, en lugares donde no haya este retorno, claro, entonces, ¿qué jardinería vertical? ¿O no podemos hacer jardinería vertical en estos sitios? No, lo que pasa es que tampoco no nos confundamos, hay diferentes rangos de trabajo. ¿Vale? Es decir, hicimos ahora un jardín hace 3 años en La Maquinista, por ejemplo, que es todo planta crasulácea, y este jardín tiene una visita al año. ¿Vale? Plaza de las Donas del 36, la planta de crasulácea llevará hecho 4 años o 5, ha tenido una replantación. Entras en otros, o sea, por ejemplo, hicimos un particular en Poplanou también, que es un señor por eso que lo cuida él y que le gusta, y que lo hicimos en 2018 y ahora nos ha llamado porque quiere una replantación. Puedes entrar en diferentes, y de hecho hay ciertas tecnologías en evolución como hidrosiembras en pared que ya cambian este concepto, y este concepto lo que hará es que no vas a un nivel de estética Patrick Blanc, que también es un problema, que hemos idealizado el jardín vertical como ese tapiz súper perfecto de Patrick Blanc y quizá no tiene que ser siempre ese diseño. Y hidrosiembras de este tipo, por ejemplo, bajarán mucho los costes tanto de aplicación como de mantenimiento. ¿Sí? Hola, Dani, muchas gracias. Jorge Muñiz. Más que una pregunta, es un comentario. Yo creo que has dicho 2 cosas muy, muy interesantes, sobre todo como yo, que soy más bien del lado de los dudosos con respecto a los jardines verticales. La primera es que efectivamente creo que al principio se cometieron pecados de colocar demasiados jardines verticales, muros verdes, donde a lo mejor no era demasiado viable. Y la segunda es esta diferenciación que has hecho, que al menos para mí es nueva en el discurso de la jardinería vertical, que es la diferencia entre muro verde
y jardinería vertical, donde el muro verde es una de las técnicas de jardinería vertical. Creo que es muy, 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 muy diferente y creo que esta diferenciación de alguna forma la tendríais que poder, no sé si explicitar más o hacer más visible, porque si habla de jardinería vertical, inmediatamente vamos a parar al muro verde. Entre otras cosas porque las otras técnicas son técnicas de toda la vida, o sea, ahí hay poca novedad. O sea, poner jardineras, colgarlas, plantar una cosa u otra, puedes discutir el sustrato, puedes discutir la especie, pero como técnica es antigua, ¿no? Entonces creo que ahí es importante poder hacer esa diferenciación y entender muy bien que un muro verde es un muro verde y que jardines verticales pueden ser de muchos tipos. Gracias. A ti. No, totalmente de acuerdo, ¿eh? Nosotros hacemos mucho trabajo en ese sentido, ¿eh? Incluso desde ASESJUVE, desde la Asociación Española, también intentamos hacer mucho trabajo en ese sentido, porque realmente la limitación de espacio y la renaturalización urbana están ahí, pero no quiere decir que todo tenga que ser una cosa súper costosa y súper espectacular. Es que seguramente cajas nido y pensar en otras cosas. Yo también pienso, al final la figura más eficiente es un árbol. Cuando pensamos en jardinería vertical también muchas veces pensamos en 2 dimensiones y eso también es un error. Hay que empezar a pensar en 3 dimensiones. En los toldos de Valladolid, que es una obra que podía haber puesta, o esta imagen de Estonia, pensar en vegetación suspendida es el futuro, porque al final una copa de un árbol es 3D. Pues jardinería vertical también podríamos intentar, obviamente con las limitaciones que hay, y tender hacia eso, a separarla del muro verde Patrick Blanc, que es interesante, pero es lo que es. Y luego una observación respecto al tema del presupuesto y los costes de mantenimiento. Imagino que en la ecuación habrá que poner también los ahorros energéticos que implica para los edificios el tener estos muros verdes. Es decir, de acuerdo, hay unos costes que si es un muro verde son unos, si es un jardín vertical clásico es otra cosa, pero en cualquier caso siempre hay un beneficio en cuanto a ahorros energéticos que también habría que contar ahí. Sí. Me gusta ser muy cauto también, porque siempre digo lo mismo, un jardín vertical puesto en una pared de pladur te multiplica por 20 el aislamiento de esa pared, un jardín vertical puesto en una pared de un castillo medieval es totalmente irrisorio. Me gusta ser cauto, pero sí, es cierto que hay toda una serie de beneficios, tanto energéticos como lo que hablábamos, de la biofilia. Es decir, esa es una de las claves importantes en futuro a tener en cuenta.